grabando. Un saludo grande a todos nuestros auditores. Qué rico saludarlos una semana más. Mi nombre es Cecilia Marras, del programa Yo Soy Digital Chile. Busquen nuestro canal de YouTube. Me encuentro junto a Trinidad Siles, a Gabriela Oces y a Alejandro Márquez. Este es nuestro programa número 44. ¿Lo pueden creer? ¡Qué maravilloso! Queremos saludar a nuevos auditores, que es Flor de Vejez, la señorita licenciada María Celeste de Alfandari, Cuentos Cortos, que también nos empezó a seguir, a Danea, que tiene un emprendimiento de innovación, a Isabel Mejías. Gracias, Isabel, por tu lindo y largo comentario en el programa El Banquete. Nos encantó tu comentario. A Mariana Neff también, gracias por tu comentario, y a Ilka Sosa por ayudarnos a difundir de Arica hasta Puerto Montt con todas las cuidadoras o todas las personas que ayudan a Senama Chile, que muchas gracias por todo. Y ahora tenemos un cuento que a mí me dejó flop, así que Trini, te doy la palabra. Muchas gracias, Cecilia, auditores queridos, y el panel que hoy día estamos los cuatro de siempre. Efectivamente, les traje hoy día un cuento de Jorge Luis Borges, aprovechando el ciclo de los hermanos. Habíamos visto ya alguno con Rulfo, y no recuerdo bien el último, pero en todo caso nos vamos entonces a la misma situación que se puede producir al interior de una relación de hermanos. El cuento es La intrusa. Le escribo la historia de los Nelson. Ay, chicos, perdón, estoy muy tonta hoy, tontísima. 3, 2, 1, vamos. Buenos días a todos, auditores, panel, amigos. Hoy les traigo un cuento de Jorge Luis Borges a propósito del tema de la relación de hermanos, lo que se produce al interior de esta situación. El cuento se llama La intrusa y es de Jorge Luis Borges. Este cuento lo escribió entre los tantos cuentos que tiene, que es una de sus fortalezas. El cuento dice así: la historia de los Nelson la escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar y agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. En esa casa había solamente un único libro. Se trataba entonces de la gastada Biblia. El caserón ya no existe. Pero por lo demás entraron ahí los Nilsson, que defendían su soledad. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. El barrio los temía a los colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente dividían. Ayuda a comprender, sin embargo, lo unidos que eran. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron pues comentarios cuando Cristian llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así a una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. Eduardo, el hermano,
Los acompañaba al principio. Después emprendió viaje hacia Arrecifes y a su vuelta llevó a la casa que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristián. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. Cristián le dijo a Eduardo: yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por allí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. La subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la mañana, que también era una rutina, de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados? Pero solían incurrir cada uno por su lado en injustificadas o harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa, que sabemos reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristián le dijo: de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo expolió al overo para no verlos. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Pero el cariño entre los Nilsson era muy grande. ¿Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido? Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: vení,
Tenemos que dejar unos cueros en lo de pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca. El comercio de pardo quedaba, creo, más allá del sur. Tomaron por el camino de las tropas. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: al trabajar, hermano, después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios. Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro círculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación. Este es un cuento muy notable de Jorge Luis Borges, muy en su estilo, con ese cultismo tan propio de este autor que conocía idiomas, que había leído en su vida desde muy niño, pero que nos ofrece a todos los lectores una ficción propia de la historia de gauchos, la historia argentina, la historia latinoamericana, ¿no? En que se centra también el tema del machismo, ¿no? Pero principalmente una relación tan fuerte que se produce en el lazo de hermanos. Lo principal era la fidelidad de los hermanos frente a cualquier tentación, frente a cualquier poder y ambición, tenía que primar la fidelidad entre hermanos. Ellos no podían traicionarse. Eran hombres temerosos, hombres a los que se le tenía un respeto reverencial, pero que imprimían además cierto terror en la población. Pero es un cuento que nos deja pasmados a los lectores porque hay una tensión dramática, porque los lectores finalmente nos vamos aproximando al nudo de esta trama en que creen ellos en un principio que pueden compartir el amor de una mujer, pero en el camino se van dando cuenta que no, que eso no puede darse, pero que se tienen que deshacer finalmente de ese obstáculo que pone en riesgo esa fidelidad entre ellos. A pesar de que hay amor y mucha atracción de parte del otro hermano, pero tienen que renunciar a eso pese al sacrificio que cada uno tiene que hacer. Es un cuento riquísimo en cuanto al lenguaje, muy bien logrado en cuanto a la estructura. Hay una introducción histórica por donde parte la historia, luego va cobrando un un desarrollo grave, fuerte, intenso, y posteriormente se produce un desenlace inesperado para el lector, pero bueno, buscado por ellos y buscando sobre todo que tenían que encontrar una solución al problema que se había generado en su propia relación. Eso no podía sacrificarse, había que sacrificar otra cosa, a pesar de que esto pudiera significar incluso un homicidio. Gabriela, con este comentario quiero darte a ti la palabra para que tú nos des una interpretación psicológica sobre este cuento. Gracias, Trini. Quiero destacar algunos elementos. En primer lugar, llama la atención esta mujer que es considerada cosa. Ella no tiene vida propia, no es considerada en su individualidad, en su sentimiento, sino que es tomada como objeto explícitamente, donde el escritor lo dice, que ella es una cosa, que ella es un ser válido en cuanto satisface las pulsiones de estos hermanos y ella no es vista como tal. Las feministas dirían que esto es un fenómeno típico del patriarcado, ¿ya? Y probablemente sea así porque, bueno, vámonos al contexto del cuento. Es un contexto rural, es un contexto
contexto altamente machista, donde hay muchos códigos de masculinidad, están las faenas duras del campo, está el alcohol, es un trato rudo, es un ambiente tradicional que evoca resabios del feudalismo, de esta cultura antigua, donde las personas, algún tipo de personas, los que no ostentaban el poder, no tenían los mismos derechos. Entonces, este despojar a la mujer a Juliana, de su individualidad, es la negación de lo que es un vínculo humano, amoroso, como dice Humberto Maturana, el amor es la aceptación de la totalidad del otro. Aceptar al otro como legítimo otro, bajo la premisa del respeto mutuo, respetar las diferencias. Acá ni siquiera ocurre eso, a ella ni siquiera se la considera. Y esto es típico de ciertas relaciones que llevan al desmedro de la figura del otro y que, comillas, justifican incluso su aniquilación. En la guerra, por ejemplo, los enemigos no tienen rostro, no tienen el estatus de persona, incluso son el blanco, o se les despersonaliza usando ese tipo de palabras. Nosotros ya analizamos un cuento en que soldados en la Segunda Guerra Mundial hicieron la tregua en Navidad, ¿se acuerdan? Y esto le cayó pésimo a los oficiales, puesto que estaban, al hacer esta tregua y al jugar un partido de fútbol, estaban reconociendo al otro como persona, como un legítimo otro, en palabras de Humberto Maturana. Pienso que esto, si bien se está dando en este contexto, creo que es un problema que no está superado, que hoy día también se dan problemas de este tipo, de no ver al otro como un legítimo otro, y acá me surgen interrogantes solamente, no tengo respuesta porque el fenómeno es demasiado complejo. ¿En qué medida consideramos y en qué medida consideramos un legítimo otro al que es distinto a nosotros, al que piensa distinto a nosotros, al que tiene otra etnia, al inmigrante, al pobre, al rico, a quien sea que es parte de otro grupo distinto al mío? Y cuando empiezan las descalificaciones, esto es un gradiente. Es un gradiente donde tal vez nos sentimos súper lejanos de lo que hicieron este par de hermanos, pero también el comentario descalificativo, el adjetivo negativo, por ahí parte esta escalada que lleva a no ver al otro. Ahora, en el cuento también queda patente otro fenómeno que se da ahí, que es que esto lleva al reforzamiento de la propia identidad, donde las lealtades dentro del propio grupo, de los propios vínculos, es lo que prima y es lo que permitió la concreción de este crimen y la puesta en escena de toda esta situación. Esta mujer se torna amenazante en la medida que ambos están enamorados de ella y que rompe códigos de hermandad y pone en aprietos o amenaza al propio grupo familiar, al propio grupo filial, donde amenaza los vínculos y amenaza la identidad fuerte, ¿ya? Entonces, en esta medida donde la identidad se refuerza versus este enemigo interno, y el otro se torna peligroso, negativo, malo, por lo tanto se puede despersonalizar, descalificar, pierde valor y por lo tanto esto es el cimiento de su aniquilación. Hasta aquí quisiera dejar este primer acercamiento. No toqué exprofeso todo el tema amoroso envuelto acá y todo, porque me surgió como más fuerte estos aspectos de los que ya comenté. Gracias, Gaby. En realidad, a mí me llamó la atención que primero hablan de que había una Biblia. No sé por qué Borges la nombra en el cuento, debe ser algo que seguramente a él
tal vez de su infancia, me imagino yo, me pego la bola, defendían totalmente estos dos hermanos la soledad. Yo creo que ellos cuando trajeron a Juliana, claro, se vieron envueltos en este triángulo amoroso y también Juliana parece que, como en el cuento sale, prefería más a uno que a otro, y ahí empezaron como la rivalidad que no existía entre ellos. Era tanta la soledad, el alcohol, en un lugar súper rural, estaban súper tranquilos, y cuando trajeron a esta mujer para lo que ellos decían sus servicios, y que casi no la nombraban como un objeto propiamente tal, que yo creo que en el mundo todavía se da, lamentablemente, pero al traer a esta mujer, claro, empezaron los celos entre ellos y decidieron venderla, y cuando la venden después se dan cuenta que igual les atrae ir a verla. Y yo creo que estos hermanos también, aparte de todo lo que dice Trini y Gaby, había mucha rabia de otras cosas que no salen muy reflejadas en el cuento, y ellos deciden apagar eso y vivir tranquilos y vivir en soledad. Claro, y este amor que había como que encendía muchas cosas. La verdad que ellos prefirieron la lealtad de una forma muy cruel, y el cuento termina de una forma súper abrupta. La verdad que yo fui leyendo el cuento entretenida, y después cuando terminó me dio una pena tremenda y me impactó. No sé qué piensa Alejandro del cuento relatado. Bueno, es un cuento bien interesante de verdad, y quiero también un poco apuntar, como la vez pasada, la parte final del texto. En verdad siento que es un cuento, bueno, Borges, su característica siempre, su lectura ha sido siempre como muy reflexiva, como de tonos bastante elevados, en verdad. Y siento que aquí muestra más o menos cómo el amor, el sentimiento del amor, muestra toda la contundencia que tiene la muerte. Y cómo el objeto, como dijo Gabriela, el objeto en sí mismo tampoco tiene rostro. Y la mujer pasa a ser un objeto y pasa a ser una cosa que de alguna forma pasa a ser como una utilización de esto, y que pone en peligro la fraternidad de estas dos personas. Siento que la humillación en este texto es bastante fuerte, y las lealtades invisibles que tienen estos dos sujetos con respecto a ellos mismos, y por qué no decirlo ella también, porque al final igual se forma como un circuito de maltrato, un circuito donde siempre un maltratador va a necesitar un maltratado, y así sucesivamente. Cierto que en ese sentido es notable el cuento, y después como el desenlace final es como la muerte, o sea, por fin nos pudimos deshacer de este ser o de esta cosa que de alguna forma nos desune, que de alguna forma rompe este vínculo que tenemos los dos. No sé por qué pensé a ratos en la homosexualidad, pensé en esta lealtad entre hombre y hombre, y de alguna forma también en la rudeza que tiene el trato machista, el trato a veces como descarnado. A veces se me vino a la cabeza el rato en que uno no mira a la mujer, no la mira, sino que más bien como un objeto de uso. Bueno, en verdad yo encuentro muy rico el texto, muy interesante, así que bueno, por esa parte me fui. Ya, yo retomo el guante, Alejandro. Gracias por los comentarios. Homosexualidad yo no diría, ¿no? Aquí es la autenticidad de ese amor fraterno, como dices tú, y los códigos que se producen entre ellos, ¿no? Sobre todo el de la traición. Ese es el último que uno puede cortar. Quiero referirme también a otro aspecto a propósito de este cuento. Borges mantenía una relación muy estrecha con su madre, yo diría casi enfermiza. Eso lo podríamos saber después leyendo la biografía, pero él heredó la ceguera de su padre a temprana edad, diría 20, 25 años, pero él ya veía.
pero de alguna manera, por esta situación, la madre tendió a protegerlo mucho y a ser un poco lazarilla en este caso de él. Y es muy bonito lo que cuentan en la biografía, porque Borges estaba escribiendo este cuento en su momento y siempre lo comentaba con su madre o lo leía, pero no había llegado al momento final, no había encontrado la forma de terminar mejor el cuento. Y en algún momento dado, después de un día, despierta su madre y le dice: Jorge Luis, yo tengo el final de tu cuento. Y su madre lo conocía tan bien, la relación era tan estrecha, tan simbiótica, que en algún momento la madre le dice: Jorge Luis, yo tengo el final del cuento, porque Jorge Luis estaba atorado con ese final. Llevaba varios días y no podía darle un desenlace como él quería. Y la madre se lo dio y le dijo así: Jorge Luis, yo tengo el final. Basta con decir: hoy la maté, que se quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicio. La comunión de la madre y Jorge Luis era como la relación de esos dos hermanos, así estrecha. De hecho, alguna relación amorosa de Jorge Luis Borges sucumbió justamente por la presencia de la madre. Curioso el simbolismo, ¿no? Y el significado que puede tener eso. María Kodama quizá fue un poco más táctica, tuvo mejor estrategia para acercarse a esa madre, pero ya después su madre murió y María Kodama adoptó un poco el papel de lazarillo que tenía su madre. Hablar un poquito de Jorge Luis Borges no deja de ser interesante, ¿no? Él nació en 1899 en Buenos Aires y murió en 1986 y él optó por morirse en Ginebra. Entonces le pidió a María Kodama que se trasladaran allá. Él ya presentía su muerte y murió allá y allá está sepultado, porque él admiraba la cultura europea, no solamente la conocía y era un lector que se sorprendía día a día con lo que leía de los autores clásicos, pero Jorge Luis Borges, siempre hemos pensado y vamos a tener la polémica del premio Nobel, pero era un candidato que debió haberse ganado, obviamente, el premio Nobel, porque su producción literaria es vastísima y de una riqueza literaria que nos deja siempre abismados y nos sorprende, no solamente con finales abruptos como los que hemos visto, sino también con ese talento de ficción, por ese conocimiento y ese bagaje que tenía para sorprendernos con temas como los de las bibliotecas. Esperemos. Esperemos. Trini, ¿estás ahí? Sí. Se te cortó de nuevo. Pucha, miércoles. Quedaste en el tema de las y se cortó. Ah, ya, de las bibliotecas, ya. Ya, entonces vuelve a tomar de nuevo el tema de la biblioteca. Ya. Cuando tú me digas. Ya, listo. Vale, 3, 2, 1, vamos. Temas como la biblioteca, los espacios, los espejos, la memoria, la filosofía, la fantasía, en fin, Borges nos va a seguir sorprendiendo con su literatura. Con esto yo me despido de todos ustedes, esperándolos la próxima semana nuevamente y les cedo la palabra a Gabriela. Oye, quería retomar un poco lo que dijo Alejandro. Fíjate que se dice que la masculinidad exacerbada, como es en este cuento, esconde un temor a la homosexualidad. ¿Ah? Así que, ojo, es una cuestión muy simbólica. Y acá de lo que tú has contado también me resonó al conflicto edípico que Borges habría tenido con esta mamá
bueno, son conceptos que se vienen a la mente con este cuento, y lo último que quiero decir es que realmente, si uno mira la historia, hay evidentemente un progreso, aunque no nos damos cuenta, porque puede ser como de miguitas día a día, pero hoy día el desmedro del otro es penado socialmente, no es algo que se pueda hacer tan abiertamente sin recibir algún nivel de censura. Y es bastante bueno que la humanidad vaya de a poco reconociendo derechos, reconociendo estatus y dignidad de las personas de a poco, y yo pienso que esa es un camino lindo que se está recorriendo, que en nuestro país también se está poniendo en juego, y en múltiples contextos. Esto es algo que nos toca a todos, el reconocer y el aceptar al otro como un legítimo otro, porque también todos tenemos, no solamente estos hermanos, tenemos la impronta del clasismo, del racismo, de la exclusión del otro. Eso, nadie puede declararse libre al haber estado socializado en un país como el nuestro. Nosotros tenemos resabios campesinos, tenemos resabios feudales, tenemos resabios de la vieja España, donde todo esto, sin duda, sigue presente en nuestro ADN y en nuestro actuar. Ahora, lo bueno es que tenemos más conciencia. Eso quería rescatar finalmente. Ale, ¿tú quieres despedir el programa? Antes que... No, despídelo tú. Yo quiero hacer un pequeño comentario también como Gaby. Bueno, claramente sí, me quedo con lo último que dijiste, en verdad, esto de legitimar al otro. Al legitimar al otro, yo también me legitimo a mí. Por lo cual, el reconocer al otro es reconocerme a mí. Y en eso a mí me hace sentido. Si yo tomo una cosa como un objeto al final, la utilización en la máxima expresión del no ser. Bueno, y en verdad también despedirme un poco, agradecer también la audiencia de hoy día, y te hago el pase entonces, Ceci, para que cierres el programa de hoy. Un cariño a todas en particular y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a Gaby, a Trini por el cuento, y recogiendo un poco esto de ver al otro, que habíamos tocado un tema con mi querida amiga Gaby. Ver al otro, para nosotros con Alejandro, es lo que estamos planeando para este futuro año 2021, es pensar en la sociedad, pensar, porque muchos programas de televisión, muchas personas muy importantes, hablamos de todo esto, pero ¿qué hacemos para ver al otro y para incluirlo? Nosotros queremos con Alejandro hacer un taller o muchos talleres de inclusión para todas las personas. Estén atentos a nuestras redes. El próximo 6 de abril vamos a lanzar un taller para personas mayores, un taller de Excel desde cero. Les vamos a estar dando todos los detalles. Primeramente, hay un taller muy importante de Trini que empieza el día 7 de abril en la Universidad Católica. Nos pueden contactar por WhatsApp o por las redes sociales, por el correo que tenemos informado acá después del cuento, para que se contacten. Es un taller que dura todo el año hasta noviembre aproximadamente, sumamente interesante, que dirige Trini. También tenemos a Gaby con sus terapias, que obviamente yo creo que en el próximo programa podríamos ahondar un poquitito más de cada una. Trini, me encantaría que diera un brief de lo que va a hacer, o si quiere lo puede hacer ahora antes de que terminemos el programa, y el próximo lo va a hacer Gaby, que está con sus consultas de terapia abiertas, especialmente para las personas mayores de arriba de 50. Obviamente Gaby atiende personas jóvenes, pero su especialidad es arriba de 50 años. Y bueno, aquí estamos abiertos para hacer un montón de proyectos. No quiero dar avances hasta que ya no tengamos lo que vamos a hacer en tecnología, pero sí el curso de Excel. El 6 de abril ya está en las redes para que ustedes se sumen
con aportes voluntarios muy asequibles. Y me gustaría darle el pase a Trini. Trini, háblanos de tu taller del 7 de abril. Y cerramos el programa. Parece que Trini se nos fue o está. Voy y vuelvo. Estoy con Ahí internet estás. un poco inestable. ¿Me alcanzaste a escuchar? Sí, tú me pedías que hiciera una invitación al curso de la Católica. Sí, Exacto. sí, me encantaría invitarlos al curso que empieza el 7 de abril en la Universidad Católica, destinado justamente a los adultos mayores para realizar un viaje a través de la literatura y sus autores. Pueden buscar la información en internet, UC, cursos especiales para la tercera edad. Muchas gracias y nuevamente me despido de todos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta la próxima semana.